Antes preguntaba cuántos lo leyeron, hoy día prefiero no preguntar, para que no se me ponga la cara colorada. Salmo 3, ¿lo tienes ahí? Muy bien. Le damos lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan en mi contra. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Bien, vamos a orar. Vamos a orar. Cierra sus ojitos un momento. Padre, en el nombre de Jesús nos encontramos delante de ti. Creemos, Señor, que siempre tú tienes algo que decirnos. Creemos que siempre tienes algo que hablarnos y yo estoy convencido que en esta tarde, Señor, tú tienes algo de tu corazón que quieres mostrarnos. Así que yo vengo a orar en esta hora, Dios, en primer lugar para que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada persona. Oro para que no solo toques el corazón, sino que toques toda la vida de la gente, de tal forma que todos los que estamos aquí podamos, Señor, recibir tu palabra como una palabra para obedecer, para una palabra para vivirla, para cumplirla y para caminar en ella. Gracias, Padre. Solamente háblanos, porque si hay algo que necesita la iglesia de este tiempo, es que nos hables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado queriendo enseñar el libro de los Salmos y hace unas 2 semanas comenzamos con el Salmo 1, la semana pasada tuvimos el culto Friends, así que no predicamos los Salmos y yo me salté al Salmo 3. No los voy a ir predicando de forma secuencial, sino que en la medida que los voy leyendo voy a ir seleccionando algunos. Todos son de bendición, pero voy a ir seleccionando algunos porque son 150. Entonces ya comprenderá que necesitaría 150 predicaciones y no nos podemos quedar tanto tiempo en los salmos porque tengo que enseñarles todo el consejo. Bien, el Salmo 3. Y no siempre sabemos quién escribió los salmos. Creemos que la gran mayoría de ellos fueron escritos por David. ¿Y cómo sabemos que fueron escritos por David? Sabemos porque, si usted revisa antes del número 3, arriba hay un encabezado. ¿Se fija? Dice, Salmo de David. En este caso sabemos quién lo escribió. E inclusive tenemos la información de que en qué momento el Salmo fue escrito. Salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo. Así que tenemos mucha información y usted tiene que tener mucha paciencia para escuchar. Ok, David es el rey de Israel, pero es el rey conforme al corazón de Dios. Es el segundo rey de Israel y que ha venido a ser puesto. Por favor, si me pueden cargar las pilas, por favor, si es posible poner las pilas. Entonces David es el segundo rey que ha venido a reemplazar al rey Saúl. El rey Saúl fue elegido conforme al corazón del pueblo, pero el rey David fue elegido conforme al corazón de Dios. Ok. Ahora bien, cuando uno dice, bueno, David es el hombre conforme al corazón de Dios, nosotros creemos que era un ser perfecto, y no fue así. Nosotros creemos que nunca se equivocó, y no fue así. David en sus 2 ámbitos, en sus 2 grandes ámbitos, cometió grandes errores en el ámbito de su familia y en el ámbito del reinado. ¿Bien? Y este salmo fue escrito
justamente cuando él ha cometido uno de esos errores, de los errores relacionados con su familia. Él tuvo unas 6 mujeres y cada una de esas mujeres le dio hijos. Por lo tanto, él tenía hermanos de padre y madre y también tenía medios hermanos, y medios hijos. O sea, entre ellos, tenían medios hermanos. Todos eran hijos de él. Entonces había una de sus hijas llamada Tamar, que un día fue violada por uno de sus medios hermanos, Amnón. ¿Cuál fue el error? El error fue que David no aplicó la justicia. El error fue que David no dignificó a su hija haciéndole justicia a la hija, sino más bien actuó como padre más que como pastor, como padre más que sacerdote, más que como rey. Eso provocó que el hermano biológico de la chiquita, de Tamar, Absalón, fuera comenzando a acumular rabia, a acumular molestia y empezó a acumular cosas en contra de su papá. Hasta que un buen día logra organizar al ejército, y cuando organiza el ejército se rebela contra su padre y viene a la ciudad de Jerusalén dispuesto para quitarle el trono a su padre y para matar a su padre. David está frente a una situación que tiene que ver con una consecuencia de un error cometido. Hay situaciones en las que nosotros vivimos situaciones adversas, producto de cosas que nunca hicimos. Y otras veces vivimos situaciones adversas, producto de cosas que sí hicimos. ¿Está de acuerdo? David hizo algunas cosas que no estaban bien. No vamos a hablar de esas todas, sino que vamos a centrarnos fundamentalmente en esta consecuencia. Ok, David se encuentra en su residencia en Jerusalén, pareciera ser que todo está tranquilo, pareciera ser que nada puede cambiar, pareciera ser que todas las cosas están funcionando tan bien, nada puede ir mal, cuando de pronto llega un mensajero con una noticia que le va a cambiar la vida. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 13. Dice, pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en tu contra. De acuerdo a lo que el mismo Salmo 3 nos informa, obviamente esta sección de los salmos fue escrita por él. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Fue escrita por David. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Él tiene 2 grandes opciones. Tiene la opción de quedarse, defender al reino, probablemente matar a su hijo, derramar sangre, provocar una guerra interna, una guerra civil, pero él no quiere hacer eso. Él no quiere hacer sufrir al pueblo, él no quiere que haya una guerra civil, él no quiere que se maten entre hermanos y él tampoco quiere ver morir a su hijo. Así que la decisión que toma es dejarle el reino y él salir huyendo. Pero en esa huida y de acuerdo a lo que nosotros vamos a aprender acá, nos vamos a dar cuenta que él no está huyendo con la perspectiva de nunca regresar, sino que él va huyendo con la perspectiva de que Dios en algún momento le permita estar nuevamente en Jerusalén. El estado de David, el estado en el que él se encuentra huyendo, el estado en el que él va al exilio, ese estado está muy deteriorado y está deteriorado por 3 razones fundamentales. En primer lugar, y quiero que tomes mucha atención en esto, alguien que es sangre de la sangre de David se ha levantado en armas para quitarle el trono. Él sabe cómo es que funciona este tema de los alzamientos contra los reyes, así que o él lo enfrenta o sale, pero él sabe que estando él allí o quedándose ahí, él no podrá estar tranquilo y tampoco su hijo. En segundo lugar, el estado de ánimo no es el mejor porque la conspiración no es algo que no tiene sentido, no es algo sin importancia, no es algo sin relevancia, no es algo que podamos poner debajo de la alfombra y seguir funcionando, puesto que de acuerdo a 2 de Samuel, capítulo 15, verso 12, la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. La tercera razón es que él tiene claro que en ese tiempo,
cuando una persona se levantaba contra el rey, la única posibilidad de poder gobernar tranquilo era matar al rey y matar a todas las personas que vinieran detrás de la línea de descendencia del rey. Por lo tanto, si tú consideras todo lo que acabamos de decir, obviamente el estado de ánimo del rey es casi de pánico. El estado de ánimo de él, de acuerdo a este aterrador escenario, va aumentando su angustia y va aumentando su desaliento. Quiero que por un momento te imagines a David dejando su trono, dejando sus concubinas, dejando parte de cosas que son de él, y más adelante nos vamos a dar cuenta que él va llorando junto a la gente. Va llorando porque ya te di 3 razones al medio por las cuales llorar. Pero aunque no necesitemos mucho análisis, vamos a poder entender que las fuerzas militares de Absalón son absolutamente mayores, superiores a las de David. ¿Qué fue lo que le dijo el mensajero a David? Todo Israel se ha puesto del lado de Absalón y vienen para matarte. Cuando a ti te dicen que es todo, ¿qué es para ti? Todos. Ahora, este todo también es bastante característico, bastante especial, porque no es un todo, porque él va huyendo con un grupo de personas. O sea, tiene un grupo de personas, solo que los que obviamente se unieron a la rebelión son más. Bien, pero hay un detalle. David sabe que está viviendo la consecuencia de algo que no resolvió. David tiene claro que hay algo que no le puso el punto, el coto, decimos nosotros, o no sé si se dice todavía, ¿sí? Los puntos sobre las íes. Pero sabe que él es el escogido de Dios, sabe que él es un hijo de Dios, sabe que él es el siervo de Dios, sabe que Dios le puso ahí para que gobierne en su nombre, y él sabe que Jehová le ha dicho que no faltará, después que él muera, un rey de su descendencia que gobierne sobre Israel. Así que él tiene claro que aunque la cosa está fea, Dios está gobernando en su monte santo. Eso significa que Dios esté en su monte santo, significa que Dios, a pesar de lo difícil del momento, todavía está al control de la situación. Eso significa que David diga, yo oré a Jehová, yo clamé a Jehová en su monte santo, significa que los escuadrones de Absalón, la gran cantidad de ejércitos de Absalón, no podrán conseguir que Dios siga al control y gobernando a Israel desde su monte santo. Dios está al control, a pesar de todo. En 2 de Samuel, capítulo 15, 24 y 25, hay un hecho que yo quiero destacar. Y en línea con lo que acabo de decir, viene el sumo sacerdote Sadoc, y junto con él vienen los levitas, y los levitas cargando el arca. Va pasando Itaí Geteo, van pasando los filisteos que son ahora aliados de él, van pasando todos, van pasando y él los ve pasar. Y de pronto ve pasar al sumo sacerdote y ve pasar al arca. El arca de Dios es el arca del testimonio, el arca de Dios es el arca del pacto, el arca de Dios es el símbolo de la presencia de Dios con Israel. Cuando Moisés dijo, oh, yo no salgo de aquí del desierto si tú no has de ir conmigo. Jehová, ¿qué le dijo? Mi presencia irá contigo y te daré reposo. Y Dios le mandó construir el arca. Entonces Israel sabía que si el arca estaba, Dios estaba. Pero aquí ocurre un fenómeno interesante. Antes David dijo, ¿no es cierto?, que él clamaría a Jehová al monte santo. ¿Cuál era el monte santo? Jerusalén. Y si el arca de Jehová se estaba viniendo con él siente que el arca necesita estar en el lugar donde se toman las decisiones. Así que le dice al sacerdote Sadoc, regrésate con el arca, regresa el arca y vuelve a ponerla en el monte santo, porque yo quiero que desde ahí venga mi respuesta. Tú tienes que ser inteligente. Mientras escuchas esta palabra tienes que intentar también dejar que Dios te hable y me hable, ¿sí? Ok. Ante lo que acabamos de señalar, solo imaginemos lo que significaba para el rey enfrentar esta primera gran noche terrible. No es que él al otro día tiene que pagar la cuenta del agua, no, y no digo que eso no sea complicado para una persona que no tiene dinero. Tú sabes que
el reino se ha revuelto, hay una revuelta. Si es un extranjero, si él no es alguien de su familia, se queda, le hace frente, pero es su hijo. Si se enfrenta al hijo, va a haber una guerra civil. El hijo puede morir él, en fin, pueden ocurrir muchas situaciones. ¿Tú crees que alguien puede dormir bien esa primera noche? ¿Cómo podría conciliar el sueño el rey David? Es más, ¿cómo sería posible descansar ante esa terrible noche, ante una noche de ese nivel de envergadura? Él sabe que en sus propias fuerzas, él no tiene posibilidad de acostarse, de dormir y de despertarse al otro día. Así que él hace lo que todo hijo de Dios debiera hacer. Él sabe que la respuesta no la tiene él. Él sabe que la solución no la tiene él. Él sabe que ese día no se va a resolver el problema, pero él necesita dormir esa noche. Así que como necesita dormir esa noche, él va a orar al Señor. Él no va a ver la televisión, él no enciende el Netflix, él no enciende, ¿no es cierto?, el programa de deportes. Lo que hace él es orar al Señor. Y cuando él ora al Señor, no está desconociendo el problema, porque le dice, muchos son los que se levantan, muchos los que están en mi contra, muchos los que hablan mal de mí, muchos. Él no está desconociendo el problema. Le dice, Señor, este es mi problema, pero yo necesito dormir. Entonces, él sabe que no puede dormir si Dios no le da descanso. Y en el verso primero le dice, oh Señor, ¿puedes ponerlo? ¿Será posible? Oh Señor, le dice, muchos son mis enemigos. Muchos son los que se han puesto en contra mía. Muchos los que se han puesto en contra mía. Es David diciendo algo así como, Señor, da la impresión que mis desgracias van de mal en peor. Y aunque pareciera que yo tenga fe, no está resultando. Parece que todas las cosas, aparte de estar resultando de mal en peor, parece que no van a tener fin. Si tú quieres entender realmente el estado de David, quiero que revises en tu Biblia, dale una vuelta a tu Biblia, en la Reina Valera 60, en el primer versículo. Quiero que marques, por favor, cuántas veces David dice muchos. Porque a veces dice, claro, y nosotros cantamos, muchos, Señor, mis adversarios, muchos son, Señor, mis enemigos. Sí, calmado. Ese muchos para David es demasiado relevante. Y ese muchos de David, él tiene claro que esos muchos no lo dejarán dormir, salvo que Dios le dé descanso. ¿Cuántas veces está la palabra muchos? 3 veces. 3 veces. No te olvides que vino el mensajero y le dijo, todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. No sé, imagínate, pues estás en tu trabajo, se hizo una reunión y todos los jefes están de acuerdo que tú eres el que hay que despedir. ¿Lo entiende mejor ahora? Sí, porque hay que ponerse en el papel del otro. ¿Sí? Ok, entonces viene y le dice, todos están en tu contra. Pero además, él ha tenido otra noticia. Él tenía un consejero. Y su consejero se llamaba Ahitofel. Y le dicen, hasta Ahitofel te da vuelta la espalda. Ahitofel, cuando tú necesitabas una respuesta, tú le preguntabas y él te daba un consejo sabio y tú lo seguías. Era tu consejero y ahora se dio vuelta y ahora está con la mayoría y ahora está con la mayoría y ahora está con la mayoría, porque desde siempre ha sido de pronto bueno estar con la mayoría, pues bien visto. Entonces ahora le dicen, está dándole buenos consejos al rey. Y esos buenos consejos es que el rey salga con un ejército y te pille cansado y te pille huyendo y te mate a ti y los mate a todos. O sea, no es que solo el mensajero lo haya impactado cuando le dice todos están en tu contra, sino que además lo impacta el hecho que hasta su propio cercano, Ahitofel, le dé vuelta la espalda. Entonces, hay un tercer elemento que lo hace a él todavía no poder dormir esa noche. De acuerdo a 2 de Samuel, capítulo 15, verso 23, no lo busques eso, ¿ya? Porque nos vamos a demorar demasiado.
Dice que van huyendo, van escapando. Y dice la Biblia que no solo David, sino que todo el pueblo va llorando a gritos. ¿Quién es el responsable de toda esa gente? David. ¿Quién es el responsable porque esa gente no muera? David. ¿Quién es el responsable por la seguridad de toda esa gente? Él no tiene seguridad. Él no sabe si va a pasar la noche, porque ya Absalón ha dicho, ¿no es cierto?, que quiere ir a matarlo. Y Ahitofel está diciendo que la solución para esto es que salgan todo el ejército y lo vayan a matar. Pero además de eso, ve el terror y el miedo de la gente. Entonces él exclama el verso 2 del Salmo. Dice: y muchos son los que me aseguran, Dios no lo va a salvar. A pesar de tan cantidad de adversarios, convencidos que no había esperanza para David, el ungido del Señor descubrió seguridad y protección en el Dios que lo llamó para servirle en su reino. Durante esa terrible noche no recibió nada más que una respuesta de Dios. Esa noche lo que lo mantuvo tranquilo para poder dormir fue el hecho de que creer que aunque el problema todavía está ahí, esa noche Dios podría librarlo de la espada de su hijo. Gracias, Señor. Ante esta tremenda realidad, David no oculta el problema, lo dije antes, sino que David se lo presenta a Dios. ¿Dios lo sabía? Sí, pero él necesita decirlo porque él necesita exteriorizar lo que está viviendo. Y entonces él comienza en su oración en los primeros versos reconociendo la envergadura de la situación. Y luego de esto, escuche bien, ya estamos en el verso 2. Ustedes al lado del verso 2 se encuentra una palabrita. ¿Cómo dice la palabra? Selah. Después de todo esto, después de reconocer la gravedad de la situación, él hace una pausa. Y esa pausa no es una pausa para mirar tele. Esa es una pausa para quedarse pensando en todo lo que le ha dicho antes a Jehová. Entonces, una vez que hace el selah, una vez que hace la pausa, una vez que ha pensado en todo lo que está viviendo, pero además en todo lo que le ha verbalizado a Dios, entonces después de la pausa, él sale de la pausa y proclama el verso 13 en su oración. Dice: pero tú, Jehová, mi escudo protector, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. A ver, antes del verso 2 antes del verso 3, ¿qué está diciendo? En el verso 2, muchos son los que dicen de mí, no hay salvación en Dios. Y él hace una pausa, él analiza, él medita, él se queda un ratito con Dios. Y después de meditar, porque para eso son los tiempos de meditación, él saca una conclusión. Y esto es algo así como que él dijera: sí, es verdad, eso es lo que ellos dicen de mí. Pero tú no eres quien lo dice, ellos lo dicen, no eres tú, porque tú, en vez de perseguirme para matarme, tú eres mi escudo protector, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. David toma la decisión de confiar en el Señor en el momento más difícil de su vida. Pero a veces nosotros queremos vivir toda la vida de emociones. Y las emociones no son malas, porque si fueran malas Dios no nos las hubiera dado. Es bueno amar, por supuesto. ¿Es bueno sentir la compañía de la gente? Sí. ¿Es bueno sentir la presencia del Señor? Mejor. Pero David sabe que nada de eso será suficiente. ¿Él va con su familia? Sí. ¿Va con el resto de los hijos? Sí. ¿Va con sus amigos, porque tanto en ese tiempo como ahora hay que saber quiénes son nuestros amigos? ¿Van sus amigos? Sí. ¿Va Dios con él? Sí. Pero hay algo que él sabe, que es lo único que a él lo puede sustentar. Él se acordó de otro hombre, siglos antes, que tuvo terror en un momento difícil.
Y en Génesis 15, verso 1, él se acordó, porque él era conocedor de la Escritura. Él se acordó que Jehová le dijo a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Entonces dijo, él pensó, esto está escrito en la palabra, esto está escrito en la Escritura, esto está para nosotros, así que si Dios le puso un escudo a Abraham, Dios me puede poner un escudo a mí. Así que orando al Señor le dice: oh Jehová, mi escudo, mi escudo, mi escudo. Así que a gritos, el verso 4, con mi voz clamé a Jehová. La palabra correcta y la frase correcta es: a gritos pido ayuda al Señor. A gritos pido ayuda al Señor. ¿Será que Dios es sordo? Lo que pasa es que siempre Dios quiere conocer nuestras emociones, quiere que le exterioricemos nuestras emociones. Porque Él es el buen Padre que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Ok, sigo. Bueno, vamos al 5, verso 5. Y entonces ahora él en el verso 4 entra en otro momento de pausa. Entra en otro selah. ¿Qué es el selah? Sí, pero una pausa ¿para qué? Para tomarse un café, para masticarse un chicle, para ver el WhatsApp, para llamar al compadre a ver si nos puede ayudar. ¿Qué? Para meditar en Dios y en las palabras que Él ha estado diciendo. Cada vez que David hace un selah, lo que viene después es de bendición para él. Porque meditar en Jehová, no sé si tú sabes, pero meditar en Jehová, más que en las dificultades, es maravilloso. Entonces, dice así, después del selah, el verso 5. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. Producto de la ansiedad, David pudo haberse quedado despierto toda la noche, no solamente sin poder dormir, sino que además vigilando para que no venga Absalón con sus ejércitos y lo mate. Pero lo que parecía imposible ha ocurrido, puesto que no solo ha dormido, sino que los temores relacionados con la venida nocturna de la muerte han desaparecido. Nadie ha venido a materializarlo. Él dice: yo me acosté, yo me dormí y yo me desperté porque Jehová me sustentaba. Reconoce que si se acostó y durmió y se despertó, quien lo ha cuidado es el Señor. No tiene ejército suficiente para que lo defiendan. No tiene la cantidad de soldados suficiente como para que lo protejan. Entonces, cuando eso no ocurre, entonces lo que a él le conviene es confiar en los escuadrones de Jehová y que Dios tiene poder para salvarlo. Entonces él reconoce que ha sido cuidado por el Señor, reconoce que ha sido cuidado por el Señor. Así que ahora en el verso 6, mira lo que dice: no me asusta ese enorme ejército. Si pudo venir en la noche y no vino, y amaneció y pude dormir, ahora con todo lo que Jehová me ha mostrado, ahora yo no tengo miedo, ahora no me asusta ese ejército que está dispuesto a atacarme. Ok, ahora él sabe que ha sido librado de la muerte en la noche, ¿verdad? ¿Me va siguiendo? Ok. Él sabe que en la noche no murió. Pasó la noche. Alguien diría, lo salvó la campana. Pero en este caso sabemos que Dios, lo salvó Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Segunda pregunta. Lo salvó Dios, pero el problema se fue o está ahí. Y esto es lo hermoso. Él sabe que él ha dormido bien. Él sabe que Absalón no lo vino a matar, pero él tiene claridad, absoluta claridad, que el problema está ahí. Y ahora el problema necesita solución. Quiero hacerte una pregunta. Voy a hacer un selah. Tú estás entendiendo lo que te está hablando el Señor, ¿verdad? Con una sí me basta. No, si me dices sí ya es mejor. Pero con una sí es suficiente. Ok. Entonces, y él sabe que el problema está ahí.
Me salvaste bien, pero ahora veamos el problema en cuestión, veamos lo que está ocurriendo. Así que está el verso 7, él se pasa de inmediato al verso 7. Entonces dice, bueno Señor, dormí bien, pero el problema está ahí. Así que ahora levántate Jehová, sálvame, Dios mío. Una cosa es la oración, una cosa es que nos dé paz, otra cosa es que Dios le haya dado descanso del momento, pero otra cosa es abandonar la intercesión, abandonar la oración, porque el problema todavía está ahí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, pidiendo que Él actúe en su favor, pues no tenía ni fuerzas ni posibilidad de defenderse. David sabe que Dios es justo y que él sabe que Dios sabe hacer justicia, así que él ahora exclama el verso 8, dice, no, perdón, sí, el verso 7, siempre el 7, dice, rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpele los dientes a los malvados. Bien, los salmos están en lenguaje de sabiduría, por lo tanto tú no puedes tomar como eso literal. Él no está pidiendo, quiero que lo entiendas, para que lo entendamos bien, porque si no lo entendemos bien no lo vamos a entender bien. Por eso necesitamos entenderlo, para entenderlo bien. Que están muy serios. Bien, entonces, él dice, rómpele la quijada, rómpele los dientes a los malvados. Y quiero que derribemos una mala creencia. Nosotros creemos que él está pidiendo algo literal. Los salmos son lenguaje de sabiduría, hay mucho lenguaje poético, y hasta en este caso lo que está diciendo él, la forma de pedir juicio, la forma de pedir justicia es poética. Él no está queriendo que Dios venga con una mano de hombre, le pegue un cachuchazo en la mejilla, no está pensando que con ese golpe que Dios le va a dar a Absalón y al ejército le salgan todos los dientes. Lo que él está diciendo es, Señor, me incomoda que hablen de mí, me incomoda que hablen pestes de mí, me incomoda que ahora yo que no estoy en el trono, ahora todo el mundo se ensucie la boca conmigo. Señor, hazme justicia para que dejen de desprestigiarme. Porque una persona sin diente no puede hablar. ¿Te está entendiendo? Gloria a Dios. Hagamos una pregunta. ¿Será que Dios está, a través de esta oración, pidiendo venganza para Él? ¿Será que es tan egoísta que quiere que todos mueran y Él viva? No, rotundo, no. Porque ya dije, el lenguaje poético, el lenguaje de sabiduría está expresando una realidad de forma poética. Bien, ¿y por qué David no está pidiendo en forma egoísta que Dios le mate a todos? Porque él es un hombre que conoce las Escrituras. Y él sabe que Dios, en ese tiempo él no tenía el Génesis y el Apocalipsis, pero todo lo que sabía de Dios en ese tiempo, escucha bien, todo lo que sabía de Dios era que Dios era un Dios bueno. Y aunque en ese tiempo el libro de Mateo no había sido escrito, él sabía que la lógica del libro de Mateo ya estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, tú y yo debiéramos recordarnos de Mateo 5:44. En Mateo 5:44 es Jesús. Jesús es Jehová o Jehová del Antiguo Testamento. Jesús es aquel que habló con Moisés desde la zarza ardiente, Jehová. Yo soy Jehová, yo soy Jehová. Y ahora es Jesús, el mismo Jehová, pero ahora hablando en el Nuevo Testamento diciendo amen a sus enemigos. Oren por aquellos que los ofenden. Te vas a encontrar leyendo los salmos muchos pasajes como estos, así de maldición. Pero ese no es el sentido y voy a tratar de explicarlo, aunque no creo que me quede mucho tiempo. Bien, entonces él está pidiendo lo siguiente. Él sabe que todos los juicios de Dios en el Antiguo Testamento son para que los rebeldes sean juzgados, para que los rebeldes sean condenados, para que los que se oponen a Dios finalmente mueran en el día del juicio final. Pero toda palabra de maldición, toda palabra imprecatoria, toda palabra que implica, eso quiere decir, que implica un juicio, eso significa, tiene incluido
una posibilidad de que la gente se arrepienta y pida perdón. Entonces David lo que está haciendo es: Señor, mételos en tu juicio, de tal forma que se arrepientan, a través del dolor y a través del sufrimiento, a través de lo que tú quieras hacer, a ver si se arrepienten, para que no se pierdan en el juicio final. Bien, sigo avanzando, quiero tratar de terminar. Por eso pasamos al verso 8, y el verso 8 dice, la Reina Valera dice: las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Yo tomé la misma, las salvaciones de Jehová, sí, ok, tu pueblo sea tu bendición, sí. La salvación es una esperanza para la gente que es del pueblo de Dios. La solución de las situaciones difíciles es para la gente que pertenece al pueblo de Dios. Y lo leo de nuevo para que no te quede dando vuelta como raro. Dice: la salvación es de Jehová, punto y coma. Eso va a explicar la frase anterior. Dice: porque sobre tu pueblo es que tú te derramas. Es a tu pueblo a los que tú les haces justicia. Es a tu pueblo a los que les permites dormir aunque todo se viene abajo. Es a tu pueblo al que le traes respuestas aunque parezcan imposibles. Vale la pena pertenecer al pueblo de Dios. Ya terminé de leer de explicar el Salmo. Sí y no. Porque hasta aquí hemos visto el Salmo de David. Pero si tú te recuerdas, en el Nuevo Testamento, cuando la gente quería referirse a Jesús, le decía: Jesús, hijo de David. Entonces, cuando tú lees un Salmo, lo tienes que leer de dos formas. Primero, ¿qué es lo que David está diciendo? Pero como David es tipo de Cristo, tú te vas a encontrar con que es Cristo haciendo la misma oración en favor de la humanidad, haciendo una oración en favor de los que se lo oponen y en favor de su propia vida, pidiendo que Dios lo sustente del momento terrible del proceso de la cruz. Bien, así que veamos entonces cómo esto tiene que ver con Cristo. Es Cristo entonces, además de David, el que está orando, el que está clamando, el que está suplicando ser... no, este es David. Perdón, disculpa. Claro, David está orando, está suplicando, está clamando para ser librado de la muerte. Pero dijimos que es Cristo el que también está intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Conforme a esta realidad, entonces nosotros vamos a ver ahora a Cristo dentro del Salmo 3. Bien, ¿qué dicen los primeros versos del Salmo 3? Primeros versos 1 y 2. ¿Qué dicen? Dicen: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan en mi contra. Muchos, y el verso 2, muchos son los que dicen de mí: no hay salvación para él. Quiero decirte una cosa. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, muchos fueron los que se opusieron a él. Te doy algunos ejemplos. Los fariseos con los saduceos no tenían nada entre sí, no se llevaban entre sí, se llevaban pésimo. Sin embargo, se unieron para acusar a Jesús y para buscar la forma de matarlo. Se unieron a estos saduceos y fariseos los escribas, y a los escribas se les agregaron los sacerdotes, y a los sacerdotes se le agregaron los maestros de la ley, y a estos maestros de la ley se le agregaron también la multitud de gente que antes le dijeron: Hosana, bendito el que viene, pero unas horas más tarde le decían: crucifícale, crucifícale. Es Cristo entonces orando: oh Jehová, oh Señor, oh Padre, muchos son los que se han levantado en mi contra. Para entender mejor lo que estoy tratando de decir, en el Salmo 2
versos 1 y 3, Jesús está orando más o menos de la siguiente forma. Salmo 2, versos 1 y 3, dice: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen: rompamos sus ligaduras, rompamos sus cadenas. Y ellos gritan: y liberémonos de ser esclavos de Dios. Cuando Cristo viene a la tierra se encuentra que el sistema religioso, lo único que gente que no se trataba entre sí, ahora ellos están unidos contra el Señor. Los gobernantes se están confabulando en su contra. ¿Y por qué se están confabulando? Porque ellos ya han ocupado el lugar de Dios y no quieren perder la condición que están teniendo, ser el lugar de Dios, y tampoco quieren perder la posibilidad de sacar ventajas económicas y de honor y de poder en medio de la nación. Bajo esta realidad, el ungido de Dios clama al Padre, Cristo, porque sus adversarios se han multiplicado en su contra. Como dice Isaías, capítulo 53, verso 3, lo están despreciando como Mesías. Han escondido de él su rostro, no lo han estimado y lo han menospreciado por considerar lo que no califica como Mesías. Y en el verso 54, en Isaías 53, verso 4, estos son los que piensan que lo que Jesús está sufriendo, lo va a sufrir. Los azotes, las heridas, las humillaciones, lo está sufriendo por su pecado, por sus herejías. Además, como si esto fuera poco, cuando Pilato le da la opción a la gente: tengo dos aquí, tengo a este que se dicen que es el rey de Israel, y también tengo a Barrabás. ¿A cuál le suelto? A Barrabás. Y mientras todos decían: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Jesús orando, entonces muchos se han levantado en contra de mí. Cuando vemos a David en su huida subiendo al monte de los Olivos con sus seguidores, eso está en 2 de Samuel capítulo 15, verso 30. Jesús subiendo al monte de los Olivos. 2 de Samuel 15, 30. Vemos a David y sus seguidores subiendo al monte de los Olivos. Bien. ¿Y van a qué? A orar a Dios. Y es posible que esta oración del Salmo 3 la haya hecho en el monte de los Olivos. David lo hizo humillado delante del Señor. Y dice, como ya se los mencioné antes, iban todos llorando hacia el monte de los Olivos. ¿Y cómo es que esto se relaciona con Cristo? En este acto que David está haciendo, subiendo, llorando junto a su gente al monte de los Olivos para orar, para clamar, para pedir al Señor, él lo que está haciendo es anunciar que un día el Mesías, Jesucristo, el hijo de David, también subiría al monte de los Olivos. ¿A hacer qué? A orar. ¿Y lloraría? Claro. Porque de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo al pasaje que está en Lucas, capítulo 22, verso 44, dice que Jesús en el monte de los Olivos, solamente un momento antes de ser tomado detenido para después ser maltratado y crucificado, dice que se desesperó tanto, dice que tuvo tal angustia, que sus gotas y sus gotas de sudor junto a sus lágrimas se mezclaron con la sangre de su piel, que empezó a emanar de su piel, y parecían, dice, como verdaderas gotas de sangre. Él sabe que Jehová responde desde su monte santo, así que él está pidiendo esa respuesta. Lucas 26, 39 dice: se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vámonos a los versos 5 y 6 del Salmo 3, continuemos con Jesús. Vamos a ver allí esa parte donde David dice: yo me acosté, yo dormí, pero me desperté, porque Jehová me sustentaba. Para David eran 12 horas de noche, para Jesús 72 horas de noche. Para David el sueño profundo, para Jesús la muerte. Cuando Jesús está en la tumba, él clama, cuando él está en la cruz, él exclama: Padre,
en tus manos entrego mi espíritu, confiado en el sustento de Dios. Mostrándonos de esta forma, los versos 5 y 6 del Salmo 3, que el sueño y el nuevo día de David son tipos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Estos dos versos del Salmo 3 reflejan la confianza de Cristo, de que su vida no terminaría en la tumba, como lo dijo también en el Salmo 20, verso 6, sino que conforme a las promesas del Padre, Él le sustentará metido dentro de la tumba, de la misma forma como Dios sustentó a Jonás 3 días dentro del vientre del gran pez. Entonces, cuando Jesús resucita al tercer día, podemos comprender claramente el verso 3. Mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando Jesús va a la tumba, toda la gente piensa que se terminó toda gloria, todo poder, todo milagro, todo murió ahí. Que la cabeza agachada de Cristo en la cruz, cuando expira y cuando muere, todo el mundo pensó que quedaría allí. Y Jesús está orando diciendo, tú eres mi escudo, tú eres mi gloria y tú eres el que levanta mi cabeza. Yo me levanto en gloria, el poder de Dios me levantará de la tumba, seré coronado en gloria, tú pondrás sobre mis pies a todos mis adversarios, nunca más mis enemigos me verán con la cabeza agachada como en la cruz a la cual nos acostumbramos a ver en la religión paralela. Gloria a Dios, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. En el verso 7 dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos se quebrantarán. Lo que está pidiendo aquí Jesús es lo siguiente, todos estos me están haciendo daño. Todos estos son culpables ante el juicio. Pero como antes dijimos, en todo juicio de Dios, toda imprecación de Dios, toda maldición de Dios, siempre tiene implícita la posibilidad que la gente se salve. Aunque Jesús está pidiendo el juicio para todos los que le hacen daño, Él dice, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lo que Jesús está diciendo aquí es más o menos lo que dice Marcos en el capítulo 16, en el verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya será condenado. Es verdad que el pecado nos lleva al juicio, pero es verdad que la oración de Cristo y que su muerte nos abre la puerta a la vida eterna. Yo quiero que le des un aplauso al Señor con fuerza. Al igual que David, nosotros los creyentes hemos cometido muchos errores. Al igual que David, nosotros hemos tomado decisiones que han traído sufrimiento, angustia, no solo para nosotros, sino que también para otras personas. Pero si nosotros tomamos como referencia la historia de David, en el Salmo 3, podemos, al igual que David, que esperó, él no está diciendo yo lo hice bien, él no está diciendo fue Absalón, él no está diciendo, Señor, el culpable es Absalón. No. Él sabe que hay una situación familiar que él no manejó bien. Y él sabe que está viviendo una consecuencia terrible, pero lo que sí sabe es que si él se arrepiente, Dios no solo lo perdona, sino que lo ayuda a salir del momento difícil. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo comprendamos hoy día.
Nosotros también nos hemos equivocado. Y así como David esperó que desde el monte santo, desde su monte santo, Jehová trajera respuesta y salvación para él, y él termina el salmo diciendo, las salvaciones de Jehová no vienen ni del ejército, no vienen ni de los vecinos, no vienen ni del banco, no vienen ni de la municipalidad. La salvación viene de Jehová. De forma muy frecuente vivimos situaciones angustiantes por las equivocaciones que vamos cometiendo. Y a veces, no siempre, pero algunas veces son con colegas, otras veces son con personas X, pero muchas veces también con la familia. Hay algo que pasé, digamos, en el caso de Cristo, pero los que persiguieron a Cristo para la muerte, los que lo calumniaron, fueron su familia. Así que el paralelo es exacto, es perfecto. Y a veces también nosotros tenemos situaciones familiares. Pero nada de nuestras situaciones, o con otras personas, o con nuestra familia, se escapan del control del Señor. Él no nos manda los problemas. Nosotros muchas veces nos metemos en los problemas. Pero aunque nosotros nos metemos en los problemas, Él sigue en su monte santo. Él sigue al control de todo. Y Él sigue deseoso y anhelante de calmarnos, de dejarnos dormir en la noche, de que tengamos paz y de que esto pueda resolverse en el nombre del Señor. Así que en vez de angustiarnos y en vez de andarlo contando por WhatsApp, ese típico mensaje, aquí estoy de nuevo, ¿qué te pasa, amigo? No, por interno. Necesita que alguien le ayude, pero tú no, pues querido, porque tú tienes a Dios. David usó la oración. ¿Estamos usando la oración? David usó el clamor, David usó el gemir, David usó la intimidad con Dios. ¿Estamos usándola nosotros para decirle a Dios lo grande que es el problema o lo difícil que es nuestra situación en vez de decirle a otros? David usó dos herramientas. David usó la oración. ¿Era el rey? Sí, pero como rey también necesitaba a Dios. Así que no creamos que por ser el dueño de casa, por ser el jefe de hogar, no necesitamos de Dios. No, todos, con mayor razón. Cuanto más responsabilidad tienes, más debiéramos estar en la presencia de Dios. Pero David usa algo que también nosotros debemos usar. Y tengo la sospecha que la estamos usando poco. Cuando él necesitó un escudo, él se acordó de la palabra de Dios. Él se acordó que Abraham recibió una palabra de Dios, una palabra de Dios. Di palabra de Dios. Sí, pues querido, porque a veces en la iglesia lo que menos tiene es palabra. Entonces él se acordó que Jehová le dijo a Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y él agarró eso y lo leyó delante del Señor. Ya no era Abraham, ahora era David, pero estaba leyendo la palabra delante de Dios, estaba orando la palabra delante de Dios. Así que tú ahora, eso te autoriza a agarrar el Salmo 3, ponerte delante de la presencia del Señor y orar el Salmo 3 para ti. Porque ya lo hizo David, ya lo hizo Cristo, ahora te falta a ti hacerlo. Sí. El descanso viene de orar y de confiar en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque Jesús en el Salmo 4, verso 4, perdón, en Mateo 4, verso 4 nos dijo lo siguiente. Escucha. La gente no vive solo de pan. No. La gente no solo vive de supermercado. No. La gente vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esa noche terrible, orando, David se sustentó porque Dios lo guardaba, pero lo que le dio fuerza para continuar es que creyó que un escudo circular significa ese escudo. Un escudo circular lo rodearía completo, de tal forma que la espada de Absalón jamás lo atravesaría. ¿Alguien puede creer eso aquí?
Ante estas circunstancias nunca debemos olvidar que Cristo vivió estas mismas cosas. Nunca debemos olvidar que Jesucristo no solo vivió estas mismas cosas, sino que además las vivió para orar, para interceder en estos mismos salmos, interceder por ti y por mí. Por lo tanto, si Cristo lo vivió, es para que tú y yo salgamos victoriosos y no derrotados. Y esa victoria no tiene que ver con lo que yo quiero o lo que tú quieres. Esa victoria tendrá que ver siempre con el plan perfecto del Señor para ti. Así que cuando las cosas se resuelven, no te pongas triste si las cosas no salen como tú querías, porque esto tiene que ver con Él. Esto no tiene que ver con mi ego, mi arrogancia o la tuya. Esto tiene que ver con que Él tiene un plan y no existe nadie en esta tierra que pueda entorpecer el plan de Dios. A veces ahí estamos, súper tristes. Sí, recibí respuesta, sí, pero no me gusta. Quiero terminar con esto. Después voy a leer algo aquí. Lo enseñé en la mañana, abrí un poco más esto en la mañana, a la escuela a las 10. Aquí no tengo todo el tiempo, ahí sí. Pablo había resucitado muertos, Pablo había sanado enfermos. Y en un momento se ve enfermo y él le pide a Dios, como David, escucha bien, como David pide 3 veces ser sanado. ¿Recibió o no recibió respuesta? Ya, acá. ¿Recibió o no recibió respuesta? Sí. Solo que si yo hubiera estado ahí y tú hubieras estado ahí, no me gusta la respuesta de Dios. A eso me refería hace un ratito atrás, un momento atrás. Dios no le dice, ya, ok, levanta la mano, ok, ya, sé sano, 1, 2, 3. No. En el fondo Dios le dice, no te voy a sanar. Le dice, no te sano, pero quiero decirte que mi gracia te va a sustentar. Hay veces que recibimos respuestas que no nos gustarían. Lo que pasa es que tenemos que tener claridad, que si le gusta a Dios, está bien. Y ahora sí termino con un pasaje que está en Hebreos 4, del 14 al 16. Porque a veces la gente dice, ¿cómo es que Cristo estuvo ahí? ¿Cómo es que Cristo? Porque, bueno, está bien. Dios los bendiga. Hebreos 4, 14 al 16. Dice el autor de los Hebreos algo que encaja perfecto en lo que acabamos de decir. Jesucristo comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó, a diferencia de nosotros. Punto. Así que acerquémonos con toda confianza, como lo hizo David, al trono de la gracia de Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Un aplauso grande al Señor. Póngase de pie. Chicos, por favor.